Los melanocitos se localizan, como sabemos, en la capa basal, donde se encuentran como células dendríticas aisladas. Vamos a ver que no están unidas con cromosomas. En la membrana basal, son una función dendrítica, como prolongación, como podemos ver en la imagen. Este es un gráfico ilustrativo para mostrar la primera capa, donde tenemos a la epidermis, justamente con el microscopio, el granuloso, el espinoso y el basal, ¿no? Y luego una capa más profunda, la dermis, el queratinocito, que vamos a ver que justamente estas prolongaciones de los queratinocitos se van a unir a estos queratinocitos y los melanófagos en la dermis, ¿no? Los melanófagos este pigmento. Bueno, estas cosas para mostrar un poco la mayor, las regiones donde hay mayor termiparación, ¿no? Por ejemplo, en la región oriental, en la U, y esto va a ir disminuyendo con la edad. Dentro de las propiedades vamos a tener que hay una síntesis continua de la melanina, que puede ser feomelanina, que se va a transportar en forma de granos, ¿no? Eso se conoce como dentro de los melanosomas. Hay los queratinocitos importantes que están, digamos, aledaños a estos melanocitos. Se sabe que una unidad melánica está constituida por un melanocito y este melanocito, pues, vamos a tener sus prolongaciones dendríticas hacia unos 36 queratinocitos aproximadamente. Dentro de las funciones, la función conocida más importante de los melanocitos es justamente la protección de la luz, ¿no? Aunque se supone de otras funciones. Trata de, digamos, de proteger el ADN de la célula, es su función principal. Y el color de la piel está determinado por la está dependiendo de la cantidad de melanosomas, de la exposición de melanina. Dentro de las funciones vamos a tener que hay factores individuales y genéticos. También la exposición a la luz exógena, como la luz ultravioleta solar, y factores de regulación hormonal como las hormonas neurotróficas, como el hipófilo, el MSH y el epífisis, la melatonina. Dentro de las diferencias raciales, vamos a tener que las diferencias raciales y genéticas, en el caso de la raza negra, unos 500 melanosomas por melanocito. Vamos a ver que estos melanocitos no es que las pieles más oscuras tengan más cantidad de melanocitos, sino es que tienen más cantidad de melanosomas. O cómo ver acá esta relación, ¿no? Unos 500 melanosomas por melanocitos en el caso de la raza negra, mientras que la raza blanca son unos 50. Entonces, los melanosomas tienen menor cantidad de los fototipos más claros y son más pequeños también sus melanosomas. La reorganización hormonal nos puede tener una importancia especial en la síntesis de la proteína. Bueno, esta foto es para ilustrar una presentación muy clásica o lo que más vemos en el caso del melasma. Acá se mueve todo el lado de la mejilla y nos podemos ver justamente estas manchas, ¿no? De bordes un poco definidos, hiperpigmentados, que podemos poner, pues, eso es el simétrico, ¿no? Que a veces no está enfocado en una mejilla, la parte que entonces, lo que respecta a la definición, el melasma es una hiperpigmentación adquirida, de color marrón, que vamos a ver que puede ser marrón claro, o un marrón un poco más oscuro, que ocurre justamente en las zonas expuestas, ¿no? Más a menudo o más frecuente justamente es en la cara, pero también no quita el hecho de que podamos ver también melasma extrafacial, es un poco más raro, a veces se suele ver en el pecho o en el dorso del antebrazo, son los lugares donde podemos encontrar. No es lo más frecuente, pero igual siempre tenerlo en cuenta. Pero lo más clásico, lo más frecuente es de verlo justamente en las zonas expuestas del rostro, ¿no? Y vamos a ver que esto evidentemente se observa por la exposición a la luz del sol. También tenemos que el melasma ocurre principalmente en las mujeres, porque es más frecuente justamente en mujeres en edad de procrear, aunque hasta un 10% de los casos puede ocurrir en hombres. Evidentemente es más frecuente verlo en las mujeres, pero también de vez en cuando vemos varones con el melasma, que es un poco más raro. Entonces podemos ver acá justamente la proporción, ¿no? Personalmente como de 9 a 1, o un 90% de mujeres y 10% de hombres. En este caso, la forma de construcción más superficial, lo podemos ver estas manchas hiperpigmentadas, ¿no? Como si fuera un mapa, ¿no? Básicamente lo que también puede afectar el dorso de la nariz, puede afectar también la frente, puede afectar el bozo, el mentón. Entonces, esas zonas son las que vamos a ver más frecuentemente afectadas. Y el marrón, pues también un marrón más claro, un marrón más oscuro. Hay incluso algunos melasmas mixtos que vamos a ver donde hay bastante componente vascular, en los que a veces cuando son muy notorios, incluso sin el dermatoscopio, a veces vamos a ver por bastante bastante casos.
la luz, la radiación, es más frecuente en lugares donde justamente esto está más incrementado, también es más frecuente en las mujeres, a veces está relacionado también con el estrógeno, la testosterona, entonces justamente es por eso que afecta también más a las mujeres. También dentro de las células se explica pues está el granulocito, dentro de otras células, ¿no? Dentro de los factores de riesgo para el melasma, también está, pues, que vamos a ver que también las más afectadas justamente suelen ser las pieles latinas, de fototipos un poco más oscuros, un poco menos frecuentes de los fototipos más claros, como el 1 y el 2, pero también se puede ver. Pero vamos a ver que acá, por ejemplo, en Latinoamérica, es una patología en realidad bastante frecuente. Bueno, esto es para mostrar la distribución de las lesiones, ¿no? Vamos a ver que hay una forma de manifestación superficial, donde justamente lo que afecta es la parte central, como podemos ver ahí la frente, la región del dorso de la nariz, el mentón, también puede afectar el gozo. Otra forma de presentación malar, donde justamente afecta estas regiones, y otra forma de presentación es la mandibular. Pero eso no trata de que podamos dar unas combinaciones, se puede haber personas que tengan superficial y malar, otros que tengan malar y mandibular, otros que tengan estrés. Entonces es más que todo una presentación académica, ¿no? Pero en el día a día podemos ver que muchas veces terminan combinando. Igual siempre tenemos presente la distribución de las lesiones, ¿no? Con respecto al abordaje, bueno, también ayuda la lesión, en parte sí, ¿no? Como sabemos, lo que está, digamos, en la parte más superficial, cuando somos la luz del luz, idealmente debería ser en una habitación oscura, un cuarto oscuro, lo que va a resaltar más es en el caso cuando el pigmento es más superficial, porque vamos a ver que hay melasmas en el que el pigmento es un poco más profundo, un poco más superficial. Entonces, en el caso de cuando el pigmento se encuentra de forma más superficial, con la luz del luz vamos a notar como que brilla o como que hay reflectancia. A diferencia de cuando el melasma, el pigmento está en una forma de reflexión más profunda, vamos a ver que cuando hacemos la luz del luz no va a resaltar, no va a brillar. Pero también tener en cuenta el fototipo, porque esto no aplica en fototipo 5 o 6, donde la luz es muy oscura, no vamos a poder diferenciar. Esto aplica para fototipos un poco más claros. No es que digamos que lo hacemos en el día a día el tema de la luz del luz para el melasma, pero siempre es igual, es una herramienta de la que si es que lo tienes puedes utilizarla, pero como digo, no es fototipo 5 o 6, que son muy oscuros, donde no te va a ayudar mucho el tema de la luz del luz. Entonces también el pigmento, pues, con el melasma es más superficial o más profundo, también te puede dar ciertas pistas, ¿no? Por ejemplo, cuando es más profundo suele ser un poco más grisáceo, un poco más hacia esa tonalidad, ¿no? A diferencia de que cuando es más superficial va a ser un poco más marronáceo. Entonces el paciente con melasma podemos hacer evidentemente el examen clínico, o sea, como hemos visto esas manchas que suelen tener forma de mapa, que puede ser en la región superficial, la malar, mandibular o combinado. La luz del mood, pues que dispones. Y la histología en realidad es muy rara vez que vamos a biopsiar un melasma, ¿no? Porque el diagnóstico es en realidad clínico, ¿no? Y como hemos mencionado, hacer la distinción si es que es más de tipo epidérmico o más de tipo dérmico, ¿no? Entonces acá, como habíamos visto, ¿no? La coloración, esto nos va a ayudar para verlo, digamos, en la parte clínica. La parte de la epidermis es como un marrón, pero un poco más claro. Mientras que a medida que va profundizando se va a ver algo más oscuro, ¿no? Puede ser un color gris o un color gris azulado. Mientras cuando es combinado se puede ver un color azul profundo o un azul oscuro, ¿no? Y como habíamos mencionado, la luz del mundo te ayuda mucho en el fototipo 5 y 6. Entonces, como también habíamos visto, con la luz del mundo, en el caso del epidérmico va a haber un realce, mientras que cuando es dérmico no va a haber un realce. Y cuando es mixto, o sea, va a haber que de repente el pigmento está un poco más epidérmico, otros son los que están más dérmicos. Evidentemente, cuando le consumamos la luz del mundo, vamos a ver que va a resaltar solamente las partes que son epidérmicas, ¿no? Y las partes que son dérmicas no las va a resaltar. Entonces son consideraciones que igual si que disponen de la luz del mundo pueden ayudarse, si no tampoco es que digamos, no podamos llegar al diagnóstico. Lo más importante es la parte clínica. Con respecto a los principios terapéuticos, pues vamos a tener que evidentemente para todas las patologías que tienen que ver con la parte de pigmentos, en
También podemos ayudar de desinfectantes. Bueno, dentro de ellos inhiben la actividad de la tirosinasa. También tenemos que utilizar, que ponemos digamos, otras herramientas para ayudarnos a destruir el pigmento. A veces también te puedes apoyar de láser, ¿no? Como habíamos mencionado, el láser switch o el picoláser para la parte pigmentaria. Y si tiene un componente vascular, pues podemos ayudarnos de ácidos vasculares, ¿no? Como el entre otros. Y cuando está, digamos, todo más controlado, pues igual el paciente tiene que tener una terapia de mantenimiento, ¿no? Porque como sabemos es una patología crónica, no es como una patología aguda que abandonamos tratamiento y solucionamos el problema, ahí quedó. En este caso, pues, la paciente, porque su mayoría de sus mujeres, tiende a recurrir, ¿no? De repente estuvo bien, estuvo mejor, las manchas estaban muy poco evidentes o incluso desaparecieron. Pero de repente, no sé, dejó de usar su protector solar, se fue a la playa y nuevamente regresa por lo mismo. Entonces, muy importante dejarle entrar al paciente que es una patología crónica y que implica mucho que tenga que cuidarse, ¿no? Que entienda eso, porque si no, pues luego, digamos, va a ser un desarrollo de un descuido y va a regresar muchas veces molesto, ¿no? Pero si le explicas que es algo crónico que tiene que cuidarse, pues el paciente en su mayoría tiende a seguir las indicaciones. Con respecto a los pigmentantes, vamos a ver que dentro de su mecanismo de acción, pues como adquirir la tirosinasa, tenemos el quinona, la actin, el celulógico, entre otros, ¿no? Esos sustancias también son los que más se usan en la práctica clínica. Con respecto a la evolución del pronóstico, pues el melasma puede desaparecer de manera espontánea en un periodo de meses después del parto o después de sesiones tomadas como una anticonceptiva. Y el melasma puede o no regresar en cada embarazo. Dentro de la discromía tenemos también la amiloidosis cutánea macular, donde en realidad lo que vamos a ver justamente son estos parches, ¿no? Estas manchas que son escasamente delineadas, pero como podemos ver, sus bordes no son muy bien definidos, están justamente hiperpigmentadas y lo vamos a encontrar sobre todo en la región de la espalda. Y la clínica del paciente va a venir muchas veces porque el fluido, ¿no? Pica bastante. Como hemos visto, la localización más frecuente es en la región superior de la espalda, sobre todo justamente en esta región del área interescapular, seguido de las superficies extensoras de las extremidades. En otros lugares donde podemos ver, son manchas hiperpigmentadas, un poco definidas, pruriginosas, ¿no? También hay otra forma de presentación de la amiloidosis cutánea en vez de macular, es el líquido amiloide, donde lo que vamos a ver es como pápulas, partiendo papulitas. Igual hiperpigmentadas, igual causan pública, ¿no? Pero no, en este caso que estamos viendo es la amiloidosis cutánea macular, son manchas hiperpigmentadas. Dentro del tratamiento para esta amiloidosis macular, pues vamos a ver que se utilizan también distintos tratamientos, ¿no? Se puede utilizar corticoides tópicos potentes, inmunomoduladores tópicos, inhibidores de la calcitonina con metabolismos, fototerapia con UVB, fototerapia con UVA con estradieno, receptores sistémicos, dermoablación, terapia con el CO2. Vamos a ver que tenemos distintas opciones, ¿no? Pero también existen patologías crónicas en las que el paciente pues, va a mejoría, pero sin explicarle que tiene que estar en control. Pero la clínica puede haber varias con bastante frío. Típicamente lo que más vemos justamente es en la región de la espalda, donde el paciente va con esa molestia. Cuando la dermatosis se inicienta, que ya lo han tocado, ¿no? Ustedes lo han visto hace poco, justamente es por la coloración de estas manchas y máculas del color de la ceniza, ¿no? Por eso viene su nombre, como ya le he mencionado, típicamente aparece más que todo en el cuello, o también en el tronco. Y como primero aparecen pues, como cuando digamos de forma un poco más aguda, vamos a ver como un halo eritematoso, ¿no? Alrededor de la mancha hiperpigmentada. Dentro del tratamiento, como también les había mencionado en la exposición de ustedes, no hay un tratamiento que sea, digamos, eficaz, ¿no? Se han utilizado sin éxitos dentro de ellos corticoides tópicos, fosfato de cloroquina, lisinoprina, protector solar, hidroquinona, regulación química,
queratiníticos, con resultados variados, ¿no? En estudios abiertos muy reducidos se obtuvieron resultados excelentes con la clorfenazimina, que es una amida derivada de la fenazina, que se acumula en las grasas y colorea la piel de manera uniforme, ¿no? Pero como hemos visto, o como también ustedes mencionaron, pues los resultados son variables, no es que vayamos a tener un super resultado, ¿no? Hay unos que responden un poco mejor, otros que responden un poco más lento, otros que no responden. Otro de las patologías es dentro de las enfermedades hereditarias, de las efemérides, que conocemos como efectos, ¿no? Más o menos de ver los fototipos claros, sobre todo en el verano, síndrome de Desjäger, ¿no? Y la incontinencia pigmental. Esta foto para mostrar estas efemérides, ¿no? Justamente estas máculas hiperpigmentadas, por lo general son múltiples en las zonas fotoexpuestas, ¿no? Más frecuente de verlos en fototipos claros y van a notar que se acentúa justamente en verano, por ejemplo, ¿no? En invierno, pues muchas de estas efemérides, digamos, ya no son tan notorias. Otro es el de Desjäger, ¿no? Con esta hiperpigmentación de las mucosas, que es lo que vemos en la parte frontal, ¿no? Y la incontinencia pigmental, ¿no? Justamente, como podemos ver en esta zona, es que la distribución de la línea tendrá, como podemos ver acá, eso se llega a evidenciar por desde la siguiente. Llega a evidenciar, no se siguen como las líneas. En caso de la incontinencia pigmental, porque vamos a ver que tenemos igual distintas fases de resolución. Bueno, otro dentro de, digamos, de los temas que estamos viendo, pues los nervios, ¿no? Celulares, bilaterales. Por ejemplo, en este caso, un nervio celular nervio, que son frecuentes de verlos sobre todo en el rostro, pero que son bastante frecuentes, todos hemos visto, ¿no? Como podemos ver acá, incluso muchos de estos que tienen como frecuencia de pelos, ¿no? Como podemos ver acá, por lo general suele ser de superficie lisa, y sobre todo lo vemos en la parte del rostro. O los vemos compuestos, ¿no? Donde vamos a ver una parte que está más elevada, como podemos notar acá, y una parte que es más plana o más una mácula, característica de los nuevos compuestos. Pero no dejamos de los pigmentos. También los nuevos de unión, justamente se caracteriza porque el pigmento está en unión de la epidérmica, más tipos de neos. El éntico melanoma, este no es un neo, ¿no? Este es uno de los tipos de melanoma, es un diagnóstico diferencial entre los énticos y lares. No, pero podemos ver, por ejemplo, lo que nos llama la atención en este caso, si la ectoscopía, sin examen dermatoscopio y nada, podemos ver las diferentes tipos de colores, ¿no? Hay marrón más claro, un poco más oscuro, pero que es casi como negro. Podemos ver los bordes un poco definidos, incluso que hay una zona más dificultosa, entonces eso sí nos hace sospechar, ¿no? Y ya en la dermatoscopía de repente vamos a ver que es un proceso de se afecta de repente el folículo, las redes más asimétricas, podemos ver como un doble anillo cerca del folículo, que lo podemos ver con la dermatoscopía. Pero digamos, si lo vemos así por afuera, igual nos llama la atención, ¿no? No es simétrico, tiene distintos tonos de color marrón, los bordes un poco definidos, entonces siempre hacemos el ABCD, ¿no? Ya sabemos. En este caso no es un idéntico. Los nervios son más o menos frecuentes, pero igual se puede ver justamente porque el pigmento está bien profundo. Cuando el pigmento es profundo, podemos ver esta coloración azulada. En este caso es un nervio celular azul. El nervio Spitz, que sobre todo lo vemos más frecuentemente en los niños, que a veces es un diagnóstico diferencial de melanoma. A veces cuando son muy grandes, así divididos, pueden, digamos, de repente en la adolescencia, en adultos, muchas veces estamos por mirarlos, ¿no? Y los nervios de Spitz, que también de vez en cuando lo vemos, que se caracteriza justamente por tener una mancha, un marrón por lo general más claro, no sé si llega a notar, pero es un marrón bien pálido. Y como si tuviera dentro, digamos, de esa mancha, varios nervios, como podemos ver acá, como si estuvieran dispersos, pero dentro de esta mancha. Característica del nervio de Spitz. Otro, el nervio de Ota, ¿no? Que también lo vemos en el crecimiento, típicamente afecta sobre todo una rama del género. Vamos a ver que también afecta la esclera, como podemos ver en esa foto, ¿no? El nervio de Ota.
Y el nevus de Sutton es un nevus en el cual hay un halo larguísimo, como podemos ver en la foto, ¿no? Está bien, está el nevo lunar y alrededor está el larguísimo, el nevus de Sutton, por eso se conoce. El nevo pigmentario de Becker, ¿no? Como podemos ver en la foto, está más chica pigmentada y se le percibe bastante verde, justamente dibujando el nevo. No se puede diferenciar, aparte como de la mano súper pigmentada y la presencia justamente de el lentigo sanguíneo, que es bastante frecuente, sobre todo lo vemos en las zonas fotoexpuestas, ¿no? En los brazos, los manos, en el rostro. Son estas máculas, en su mayoría poblaciones pequeñas, máculas superpigmentadas, ¿no? Producto pues, del daño solar crónico. Con respecto a las lesiones hipopigmentadas, en las hipopigmentación o hipomelanosis, a una disminución del color de la piel, puede ser localizada o generalizada, y habitualmente se produce por una disminución de la melanina de su localización epidérmica. Entonces puede ser de tipo melanocitopénico, que es por disminución o ausencia del número de los melanocitos, como por ejemplo el vitiligo, y de tipo melanopénico, ¿no? Donde el número de los melanocitos es normal, pero la melanina está disminuida, como es el caso del albinismo. Otro proceso no dependiente de la melanina, pues vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Raynaud o los nevos anémicos, que es por un flujo sanguíneo disminuido, ¿no? En el caso de los nevos anémicos, vamos a ver que justamente esos vasitos que están por esa zona, digamos, no reaccionan muy bien a los vasopresores, por eso que están siempre en vasoconstricción y es que la piel ahí está más pálida, pero no es por un efecto pigmentario, sino por vascular. Entonces, por eso está dentro de la especificación de flujo sanguíneo disminuido. Al igual que, por ejemplo, el fenómeno o la enfermedad de Raynaud, ¿no? Que deben haber visto en su clase anterior de reumatología, porque no es por pigmentos, se pone más pálido, sino por un efecto de adaptación de flujo sanguíneo, no vamos a ver que está disminuido. Y la morfea, donde en realidad pues, esos cambios en el tejido conectivo. Es un cuadro para mostrar algunos ejemplos, ¿no? De lo que hemos mencionado. Por ejemplo, en el caso de la melanosis, que son generalizadas, por ejemplo, tenemos el albinismo, otras que algunas vamos a explotar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del vitiligo, que es la de las más representativas en el caso de las hipopigmentadas, vamos a tener que estar caracterizadas justamente por máculas, pero acá son acrónicas. Comúnmente en todas las casas vamos a ver que vamos a encontrar los distintos tipos de piel, vamos a encontrar que están afectados por los químicos. Es más notorio en las pieles oscuras, evidentemente también por el clase, ¿no? Como tipo mostrar a veces no están notorios. Y es por la ausencia de los melanocitos DOPA positivos. Ven esta foto para mostrar estas máculas o manchas que podemos ver acrónicas. O sea, son blanco totalmente, ¿no? En este caso es una representación más sacral, ¿no? No podemos ver el resto del cuerpo, pero en este caso estamos mostrando las manos y vamos a ver que afecta, ¿no? En realidad están afectando, digamos, el dorso de las manos, así es una situación más sacral. Acá podemos ver una representación más globalizada, estas manchas acrónicas, de fondo de con respecto a la etiología y la patogénesis, vamos que hay un componente de condiciones familiares alrededor del 30 al 40% de los casos. Probablemente es autosómico dominante, el grado variable de tránsito. Dentro de la teoría inmunológica, pues probablemente está por el inmune y está asociado a tiroiditis, Hashimoto, diabetes, hipertiroidismo, anemia, autoinmune, hemolítico autoinmune. Entonces, las patologías que tienen un componente autoinmune muchas veces están relacionadas a otras patologías más. Por eso es que siempre que vemos a un paciente con vitiligo, también tratamos de descartar algunas de las patologías autoinmunes que puedan estar asociadas en alguno de los casos, ¿no? Como podemos ver, puede ser generalizado, que por lo general es bilateral, simétrico, o también universal, ¿no? Que comprende prácticamente el 80-90% del cuerpo, ¿no? O también otra forma de presentación localizada, donde puede haber a su vez focal, digamos, o segmental, ¿no? De segmental es justamente porque es metamédico, vamos a ver qué es sinestésimo, así como en el caso del herpes zóster,
En cambio, el focal no son como que lesiones aisladas, digamos, en una parte del cuerpo. Pero el segmentario se afecta, así como en el caso del herpes zóster, netamente. Entonces, dentro de la clínica vamos a ver que el generalizado por lo general suele empezar antes de los 20 años. Más frecuentemente afecta por la cara, los orificios, dorso de las manos, muñecas, codos, rodillas, ¿no? Dentro del negocio diferencial del vitíligo está el anemismo, el pironismo, y las secuelas hipopigmentadas. Dentro del tratamiento del vitíligo, pues está un tratamiento tópico, un tratamiento sistémico, ¿no? Muchas veces cuando llegan a la consulta, siempre preguntamos si siguen apareciendo más manchitas, porque si ese es el caso, por lo general casi siempre nos optamos por dar un tratamiento, digamos, de ataque, ¿no? O sea, para tratar de frenar eso. Y ahí es lo que utilizamos por lo general con el dexametasona, así lo dejamos para que tomen el sábado y domingo, los fines de semana, por unos 2 o 3 meses hasta controlar la enfermedad, ¿no? Y por la parte tópica, muchas veces lo utilizamos como mantenimiento, o también a la parte con la terapia de ataque, ¿no? Y por lo general cuando son zonas, por ejemplo, genitales o rostros, no solemos utilizar el corticoide, vamos utilizamos el nivel de la carcinogena, como por ejemplo el tacrolimus, que ponemos en genitales al 0.03 o en otras partes, como por ejemplo el rostro al 0.1%, ¿no? O también, por ejemplo, si digamos, el cuerpo, en los manos, o los pies, músculos, espalda, utilizamos corticoides. De moderada o de alta potencia, igual siempre tenemos que andar vigilando. Lo que también tiene que tener en cuenta es que, digamos, hay vitíligos que responden mejor y hay vitíligos que responden un poco más lento o a veces hay poca respuesta. Por lo general, digamos, ya de grosso modo, digamos, en el caso del vitíligo, donde vamos a ver que hay afectación de las manos, zonas sacrales, manos, pies, o zonas donde hay, digamos, están en contacto con constante, digamos, fricción como golpes, puede ser la frente de las rodillas o los codos, por lo general ahí la respuesta suele ser pobre, ¿no? A veces mejora pero poco, a veces podría mejorar. Ahora, ¿dónde vemos que hay mejoría? Es en las zonas donde hay bastante pelo, bastante pelo, ¿no? Que es justamente en el rostro. En el rostro, por lo general, suele responder bastante bien. También otro factor que nos ayuda a determinar si es que vamos a tener una buena respuesta o no es justamente ver si hay o no poliosis. La poliosis es justamente ver el pelo o el pelo de color blanco. Si es que vemos la presencia de pelo o pelo de color blanco es un mal pronóstico, ¿no? Porque vamos a ver que el pigmento justamente es en la buena radicular externa se va a tomar. Entonces, si es que está afectado el pelo es más difícil que pueda recomentar. También si es que el pelo está de color, digamos, negro, hay más probabilidades de pintar. Otro factor, por ejemplo, en el caso de los vitíligos segmentarios, afecta un lado del cuerpo que sigue una distribución metamérica. Por lo general, ese tipo de vitíligos tiene que tener pobre respuesta, ¿no? Entonces, el tratamiento, por ejemplo, en el servicio, afortunadamente contamos con fototerapia de la camina, como también con el eczema, ¿no? Entonces, sobre todo el eczema, pues lo preferimos como son lesiones más localizadas, ¿no? Afectación de menos del 10% de la superficie corporal. Y la cabina de fototerapia utilizamos el 9 de banda estrecha, donde utilizamos en el caso del vitíligo cuando son un poco más extensos, ¿no? Y como les había mencionado, pues donde vemos mejor respuesta, donde hay zonas donde hay pelo, donde hay vello, que no están afectados, y que no sean zonas sacrales o zonas donde constantemente están en fricción, que podemos golpearnos fácilmente, ¿no? Igual el vitíligo, como podemos ver, tenemos cualquier, pero no de repente te raspaste, te golpeaste, te hiciste una herida, y justo en esa zona donde hubo el traumatismo, pues también se afecta y aparece pues, la mancha crónica, ¿no? De ahí también, cuando vemos a los pacientes, en algunos casos, para ver la recomendación, por ejemplo, empezamos con el tratamiento, si viene a consulta, digamos, esta es toda la mancha blanca. Por ejemplo, vamos a empezar la mancha blanca y vamos a ver, por ejemplo, hay como unas islas de pigmento. Entonces, esas cosas nos van a ir orientando de que el paciente pues, está respondiendo, ¿no? O, por ejemplo, cuando a veces viene el paciente y a veces es un poco más difícil el diagnóstico porque a veces no está del todo acrónico. A veces viene y es hipocrónico, a veces ahí nos ayuda el tema de la
luz de Wood, por ejemplo. La luz de Wood acá sí nos es de bastante ayuda, igual que en el caso de Melar, siempre buscamos una habitación oscura y colocamos la luz de Wood. Y acá lo que va a resaltar es que justamente estas máculas, estas manchas acrómicas van a resaltarse, van a ver un color blanco fosforescente, ¿no? Y muchas veces nos ayuda, porque a veces son muy evidentes, como por ejemplo en esta foto, pero a veces los motivos un poco más claros, a veces no es tan notorio o entra en duda, ¿no? Y la luz de Wood ahí sí nos ayuda bastante, ¿no? En ese tipo de casos. Entonces ya sabemos más o menos cómo se ve, digamos, la luz de Wood, en qué casos responde mejor, qué casos van a responder peor, qué casos tienen mejor pronóstico, y cuáles casos tienen un poco de peor pronóstico, ¿no? Pero igual siempre se les da tratamiento. Dentro de las hipomelanosis congénitas generalizadas, en este grupo también destaca el albinismo, la homocistinuria, la homocistinuria y la fenilcetonuria, ¿no? Se caracteriza por presentar pelo rubio, ojos azules y piel clara. El diagnóstico precoz es importante porque se va a asociarse a retraso mental y anomalías a nivel de otros órganos, ¿no? Dentro de las hipomelanosis hereditarias también está el albinismo, de alteraciones autosómicas recesivas de la síntesis de la melanina. Se suele afectar, como sabemos, la piel, los ojos, eso se le conoce como albinismo oculocutáneo. Siendo rara la afectación ocular aislada, el albinismo ocular es un poco más raro también. Y hay alteraciones asociadas a otros órganos, como el sistema nervioso central y distintos síndromes posibles. Una foto representativa del albinismo, en este caso, un primano. En los humanos, la afectación oculocutánea. En este caso el tribalismo, ¿no? Que es autosómico dominante, justamente vamos a ver esta mácula blanco-lechosa, más básicamente en la frente como un acá, y también como un mechón, digamos, del pelo que es polioso, este pelo que es de color blanco. Y hay múltiples máculas melanóticas simétricas en el resto del cuerpo. Esto es desde el nacimiento, como podemos ver en este caso ahí, la figura superior de un niño. Y por ejemplo acá la mamá y la hija, ¿no? Típicamente esta mancha blanco lechoso en la frente y la poliosis, ¿no? Autosómica dominante, con pigmentaciones circunscritas, máculas blancas que persisten durante toda la vida, y en el cabello lo que vemos es justamente la poliosis, estos mechones blancos que suelen aparecer al mes siguiente. Esto está presente desde que el bebé nace, ¿no? Otra patología que vamos a ver es hipomelanosis congénitas, está la esclerosis tuberosa, ¿no? En su mayoría presentan desde el nacimiento estas máculas de color blanco apagado o lechoso. Se puede realizar bueno, vamos a ver estas máculas de color blanco apagado, no lechoso, poligonales y lanceoladas o en hojas de arce. Como podemos ver en la foto, que son bien delimitadas, estas no están agrupadas, especialmente se suelen ver en el tronco de las extremidades inferiores. Con el tiempo también se van a asociar máculas en forma de confeti, de 2 o 3 milímetros, máculas antifibromatosas en la cara, y cuando lo vemos en la nariz, en la región del surco escliniano, un poco más en la parte molar, pero en esa zona podemos ver estos antifibromatosis en la cara y anomalías en otros órganos, ¿no? Pero lo que vamos a ver, digamos, en la parte de la piel son estas máculas, ¿no? De color blanco, que justamente tienen una forma se les diría como de hoja de arce, y posiblemente cuando de repente el niño esté en la adolescencia vamos a ver estos angiofibromatosas que vamos a ver en el rostro, ¿no? Y también las máculas de confeti, que son máculas pigmentadas milimétricas de 2 o 3 milímetros. También el lemos acrónico, que es una mácula bilateral de color blanco hueso y de bordes irregulares o geográficos, ¿no? Como podemos ver en ambas fotos. La hipomelanosis de hito, que afecta al tronco y a las extremidades. Vamos a ver máculas hipomelanóticas bilaterales y simétricas que forman remolinos sencillas paralelas. Estas también siguen las líneas del brazo, ¿no? Como podemos ver justamente en ambas fotos, ¿no? Y se menciona que hay asociación frecuente con anomalías neurológicas y anticolinérgicas. Por eso que cuando vemos, digamos, este tipo de manchas blanquecinas que siguen las líneas del brazo, siempre no está mal que pase, digamos, consulta con el
si hay alguna afectación neurológica, porque no necesariamente todos van a presentarlo, pero siempre se va a dar en cuenta, ¿no? Dentro de los trastornos nutricionales también hay como también de psicoteco y seleño. También puede haber alteraciones del pelo en esta patología y de combinación se revierte con la corrección de la dieta, porque en este caso el problema es nutricional, ¿no? Dentro de las endocrinopatía, donde va a haber también hipomenanosis, está el hipotiroidismo, hipogonadismo, enfermedad de Addison y síndrome de Cushing, asociadas a procesos infecciosos, como puede ser la cominosis asociada a la infección, en este caso las endémicas, como por ejemplo INCA, monocosis, talazar, la lepra, y no endémicas, como en el caso de la epidemia versicolor, ¿no? Todos lo que hemos visto alguna, sobre todo se situamos en verano, personas más seborreicas, estas máculas hiperpigmentadas con la condición fina. La lepra tuberculoide también tiene una variante que es un poco más complementada, y la monocercosis, ¿no? Como vemos esta afectación, ¿no? Como se lo menciona como esa disminuida también. La epidemia versicolor, que es como se había mencionado, que pueden ser estas máculas hiperpigmentadas, por ejemplo, versicolor, con esta condición fina. Seborreicas, sobre todo los mismos que puedan en el mes de verano o de pacientes que están en condiciones laborales donde hay mucho calor, mucho calor. Dentro de las dermatosis inflamatorias hay muchas dermatosis inflamatorias que nosotros se dejan máculas hipervenenosas. A veces de repente vienen los niños con dermatitis atópica, digamos resolver eczema, y a veces o hiperpigmenta o hipopigmenta. A veces la mamá viene preocupada y no quiere estar en eczema, ya resolvió, digamos, la parte inflamatoria, pero te deja la mácula, la manchita, en algunos casos pues hipopigmentada o hiperpigmentada. Entonces, siempre preguntarle, no, aquí señor, si de repente la primera vez que tú lo ves, se atendió previamente en otro lugar, siempre preguntarle, aquí anteriormente pues hubo alguna lesión, por la mamá te dice, sí, acá tuvo como ella lo puede escribir, una herida o una lesión, le dio una crema y mejoró, pero mire, ya esa fue la parte roja, escamativa, pero queda la mancha. Entonces ahí te orienta de que es una hipopigmentación posinflamatoria, ¿no? Y eso es en realidad transversal a todo lo que inflame la piel, ¿no? Puede ser el caso de la dermatitis atópica, puede ser el caso de la dermatitis seborreica, y mejoró la parte de la dermatitis seborreica y justo la zona donde estuvo afectada queda como más clara, ¿no? Una hipopigmentación. O en el caso, por ejemplo, de la psoriasis, del psoricoide, ¿no? Que son placas más atróficas, que a veces también están, sobre todo, se ven más en los subtipos más oscuros, que es justamente esta hipopigmentación inflamatoria, ¿no? Aparte de ese el líquido plano, la micosis también, ¿no? Clásico, también con sus tiñas, le hace tratamiento, mejoran y luego viene y a veces está preocupado porque todavía persiste la mancha, ¿no? O también, por ejemplo, en el caso de la epidemia versicolor también le hace tratamiento, mejora, ya no está escamativo, ya no le causa molestia, pero queda la manchita sin indicarle al paciente que esa manchita cuando viene con la versicolor poco a poco, como pasa en los meses, ¿no? Entonces, una vez que eso llega y de repente le siguen dando tratamiento pensando de que todavía está la epidemia versicolor, pero no, simplemente la pigmentación posinflamatoria, ¿no? Cuando otras enfermedades se pueden mostrar, la necrosis fungoide, ¿no? En forma de células T, que dentro de algunas variantes pues tiene una variante hipopigmentada, por más frecuente de niños, que a veces se puede hacer que tiene repetición de versicolor, pero es más raro de ver, ¿no? Por ejemplo, acá, como podemos ver, en la epidemia versicolor, ¿no? Clásicas son máculas que a veces confluyen, en este caso son hipopigmentadas, con oclusión, también la dermatitis seborreica, ¿no? Como vamos a ver básicamente todo lo que causa inflamación, posteriormente puede manifestarse solamente como una hipo o hiperpigmentación. En este caso es hipopigmentación. La pigmentación que no hay de crónica, como podemos ver en el marco superior, que también no es tan frecuente de verlo, pero también puede ser justamente cuando ya resuelve, deja estas máculas hipopigmentadas, ¿no? O el tiene estriado, básicamente una configuración lineal, son unas pápulas, una quesita. Bueno, y vemos que entonces se puede, como había mencionado, estas placas atróficas hipopigmentadas, ¿no? Que sobre todo son más notorias en los prototipos más altos, como es el caso del señor de la figura de la letra F, ¿no?
sería todo con respecto a las electrónicas. Pero a veces digamos, es el primer caso, pero siempre preguntar cómo aparecieron, si de repente hay un laminante como puede ser en muchos casos, y la distribución de las lecciones puede ser como lo mencionaba local, por ahí hay algunas máquinas que manchas en algunas zonas, que por lo general presentan bien, que son zonas de bastante bello y el bello está por el también por otros. A veces vas a ver que estas máculas de manchas tienen una distribución como un dermatólogo, entonces te va a ayudar a que se detalles. Por lo general, ese tipo de patologías no se puede responder del todo bien. A lo mejor mejora, pero un poco, no tanto todo. Tenemos cosas que no mejoran mucho. Como también hay casos en los que las lesiones son, digamos, comprometen ambos hemisferios del cuerpo, que es lo más frecuente de ver. Donde vamos a ver pues, que de repente tiene por ahí una mancha en el hombro derecho, también tiene el izquierdo, o de repente tiene su cabello en el rostro tanto del lado derecho como del izquierdo, y son, digamos, más que todo lo que nos va a ayudar a identificar, ¿no? Que son máculas y manchas crónicas, va a pasar a un blanco, no es que está un poquito más claro, pero de repente las hipomelaninosis, como hemos visto en este caso de la hipopigmentación postinflamatoria, no son del todo crónicas, son como que blanco pero más claro, o sea, no es blanco. Entonces eso sí te va a ayudar a diferenciar. Y ahora si dispones de la luz de luz de repente puedes ayudar, te vas a ver que por ejemplo si tú a esta dermatosis postinflamatoria tú le pones la luz de luz, no va a resaltar, o sea, no vas a ver nada. En cambio en el caso del típico es un blanco fluorescente. No sé si de repente en consulta en alguna oportunidad han visto, resalta bastante, o sea, ¿no? Y es difícil de que te confundas. Tenemos básicamente escrito, ¿no? Preguntar si hay antecedentes familiares, ver la configuración de la lesión, como estamos en macro de fuerzas bien delimitadas, la distribución, y si tienes duda, apoyarte en el uso, pero no es un diagnóstico que digamos que vayamos a hacer biopsia o que necesitemos que hacer de laboratorio. Si bien es cierto, en el laboratorio nosotros tenemos para ver si hay patologías, o sea, muchas veces nos damos con la sorpresa de que tiene el paciente, por ejemplo, vitíligo y también tiene a la par hipotiroidismo, por ejemplo. Entonces es más o menos frecuente de ver, no es tan raro. Y el diagnóstico en realidad es clínico. Now,